Bueno gente, en este video ya vamos a explicar el uso del use effect. En la clase pasada usamos el uso del use state, como lo podemos ver acá. Entonces en esta vamos a hacer el uso del use effect. Bueno, entonces ¿qué es use effect? Use effect nada más ni nada menos es una función que se va a ejecutar cada vez que una dependencia cambie de valor. Vamos a hacer un ejemplo práctico porque pues comúnmente cuando uno explica las cosas verbalmente pues uno se tiende a perder, entonces vamos a hacerlo prácticamente y vamos a irlo entendiendo poco a poco. Entonces vamos a usar el hook use effect. El uso del use effect acá lo que hace es recibir un callback, o sea una función callback que es una función que nos va a retornar un valor. Entonces acá vamos a crear lo que dijimos, una función. Ahora, esta función se va a ejecutar cuando la página se renderice. Quiere decir de que cada vez que la página se vaya renderizando, el use effect se va a ir ejecutando. Me explico. Por ejemplo, acá tengo un console.log. No sé, mostremos se ejecutó el use effect. Así. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando nosotros cambiamos el estado del first. Entonces acá, estoy acá, vea, acá se ejecuta el use effect porque se está renderizando la página, al igual que acá. No importa cuántas veces oprima, se va a renderizar y se va a ejecutar esta función cada vez que se renderice esto. Ahora, nosotros le podemos meter dependencias a esto para que se ejecute nada más cuando una variable está cambiando su valor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el first siempre se cambia y esta la otra. Vamos a ver cómo hacemos acá un ejemplo práctico. Vamos a hacer un mostrar y un no mostrar. Acá. Perdón, vamos a crear acá el snippet de use use state snippet. Acá vamos a colocar mostrar, acá vamos a colocar true. Ahora esto lo voy a utilizar en un botón, así para un ejemplo práctico. Entonces vamos a colocar acá button mostrar. Acá voy a colocar type button on click, perdón, porque vamos a hacer clic en el botón. Vamos a colocarle una función así de retorno rápido para dinamizar la clase. ¿Cómo lo llamo? Creo que era no mostrar. Espere, lo llamamos set mostrar. Entonces, set mostrar. Que vamos a ejecutar acá, vamos a colocar el nuevo valor, vamos a colocar el mostrar pero inverso para que cambie de true a false y así, o sea, false a true y true a false. Entonces esta función la vamos a colocar como una dependencia del use effect. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función se va a ejecutar nada más cuando el valor del mostrar cambie. Entonces vamos a comprobar, guardamos, recuerden. Entonces vamos a ejecutar. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? No pasa nada, como pueden notar, porque pues no se está renderizando la dependencia. Ahora, ¿qué pasa cuando oprimo mostrar? Ahí ya podemos ver que se va ejecutando, porque ahora el valor del estado que se está cambiando, que depende del use effect, es el de mostrar, porque acá se lo colocamos. Las dependencias pueden tener varios arreglos, por ejemplo, puede depender del mostrar y también del first. Ahí sí va a funcionar ambas cosas, por ejemplo, vean. Y ahí sí funcionaría esto. Ahí. Bueno, esto pasa porque pues como lo dijimos,
tiene ahora ya dos dependencias. Ahora ya no depende solo de esta, sino que puede depender de esta también. Si esta se cambia, pues se ejecuta, o si esta se cambia, se ejecuta. Pero digamos que ahora no quiero que se ejecute cuando oprima el first, pues el mostrar, perdón. Ahora pues vamos a ver que solo va a poder ejecutar estas, pero cuando oprimo el mostrar no pasa nada. Listo. Ahora el use effect tiene no solamente esto, sino que también tiene un return, que el return lo que en realidad hace es devolvernos una función de retorno, que lo que nos está diciendo es que se va a ejecutar cuando el use effect sale de ese componente. O sea, cuando el componente se cierra, se va a ejecutar el return de esa use effect. Comúnmente cuando eso sucede es recomendable no tener acá variables que dependan de algo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando digamos ustedes tienen acá set first, pongámoslo así de claro, first, y vamos a retornar de que el set first se actualice a un valor nulo, o sea, vacío, así. Entonces cuando se reejecuta, cuando se sale el efecto y se vuelve a ejecutar, porque acá lo que me está diciendo de eso es el first, que cuando cambia el first se va a volver a ejecutar. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve a ejecutar? Quiere decir que salió antes, y cuando sale cambia a este valor vacío. Y eso pues en realidad no lo queremos que pase, porque pues cada vez que hagamos un cambio con este first se va a ejecutar y nos va a molestar mucho. Pero veámoslo en la parte práctica. Por ejemplo, está así, ¿cierto? ¿Qué pasa si oprimo este? Dice que un componente está cambiando controlado por un input, siendo un controlado. Esto casualmente es el valor definitivo defined between. Este sí pasa esto. Espera. First se ejecuta el efecto vacío. Se ejecuta el efecto. Ah, sí. Bueno, en este caso, pues obviamente no es que se vaya a mostrar lo que trato de decir, porque acá está en la misma página. Vamos a hacerlo con un componente. Bueno, esto sí funcionaría si me redirijo a otra página, pero como estamos siempre en la misma página, pues como pueden ver, pues siempre se va a ejecutar solamente el uso del use effect y no se va a ejecutar el vacío. Ahora vamos a hacerlo en otra página, pues que se vayan a conectar las dos para que no perder la dinámica. Entonces se va a hacer use, siempre en mayúscula cuando vamos a crear un componente de React Effect.js. Vamos a usar un snippet que descargué del RAW-C acá, use effect normal. Ahora acá vamos a importar el efecto, use effect acá. Ahora recuerde, la página se ejecuta el use effect cuando se ejecuta. Vamos a cortar esto porque quiero pasar esta dinámica a la otra página. Acá use effect se ejecutó, set first. Vamos a mandar la función. Primero vamos a importar ese componente, import use. Bueno, voy a colocar efecto from punto slash, para estamos en el mismo directorio, use effect. Acá utilizamos el efecto, vamos a mostrar acá arriba del título. Recuerde que como esto es un componente, se hace como si fuera una etiqueta. Entonces abrimos, cerramos etiquetas. Esto en realidad no es necesario. Cerramos etiqueta. Ahora, como queremos que se actualice el set first, o sea, el set first. Ah, sí, porque está en vacío. Set first. Bueno, en realidad lo que pasaba acá era que queremos que se actualice esto otra vez a su estado original. Solo que ahora en
vacío, vacío, así título y descripción vacíos. Listo. Bueno, prosigamos. Efecto, recibir acá el function. Bueno, en este caso es set first, porque es lo que vamos a usar acá, que es lo mismo que vamos a mandar. Recuerden que para mandar una función o datos a otro componente hay que especificarlo en el componente que creamos y mandarlo, la función o valores que vamos a mandar. En este caso quiero mandar esta función de set first. Copiamos, perdón, acá era set first también, y así como lo llamamos acá hay que mandarlo acá en el componente. Ejecutamos acá, vamos a ver los errores que tenemos. Hay que siempre revisar los errores. Dice incluye o remueve la dependencia, o sea, de acá este first no existe acá. Entonces ejecutamos otra vez. Import default, bueno, acá hay que usar un export, pero por defecto. Export default use USP está definido pero nunca usado en el línea 318 acá. Bueno, set fields se incluyen o remueve las dependencias. Lo que nos está diciendo acá es que hay que incluir este método a las dependencias, pero primero vamos a probar a ver cómo nos está ya. Bueno, ejecutamos normal, reiniciamos ahí. Entonces, por el momento, pues como podemos ver está vacío porque pues se ejecutó la primera vez, normal. Como podemos ver, cuando se sale del efecto, pues actualiza sus valores a vacío. Ahora, ¿qué pasa? Ahí eso es que hay que hacer la función de acá del efecto para cuando se cierra, o sea, cuando ya ese componente desaparece. Para eso creamos la función de mostrar. Acá mostrar nulo. Lo que nos está diciendo acá es que cuando se muestre, muéstreme el efecto. Y cuando el mostrar esté en falso, no se va a mostrar nada. Acá lo tenemos en la función de setMostrar, que va a ser el valor contrario. Guardamos. Entonces, vean, vacío, ¿sí ve? Vacío porque se cerró, todo normal. Ahora podemos seguir. Cuando iniciamos, se vuelve a ejecutar, y como se vuelve a ejecutar quiere decir de que el efecto salió y volvió a cambiar al estado a vacío. Ahora seguimos, mostramos normal. Cuando cambia el estado, ¿qué pasa? Se cierra el efecto y pum, vacío otra vez. Volvemos, lo mismo, volvemos a mostrar, vacío, y ahí estamos. Entonces eso es lo que quería explicarles, que el siempre se va a ejecutar cuando esto se cierra, o sea, mejor dicho, esto se cierra y se ejecuta esta función de setFirst, porque es la que estamos mandando el componente de acá. Bueno, ahora acá para solucionar este error que dice que es setFirst, entonces ¿qué pasaría si lo metemos acá en la dependencia? Probamos, vacío, entonces cambiamos, vacío, cambiamos, vacío, o sea, pasaría prácticamente lo mismo, por así decirlo, solo que ya sabemos que lo que está diciendo es que el retorno se va a volver a ejecutar cada vez que esto se cambie, pero como es una función estática en realidad no va a pasar nada en realidad. Pero pongamos otro ejemplo más claro. Por ejemplo, no sino el first, que mantiene cambiándose, porque el setFirst es, mejor dicho, una constante, o sea, mantiene fija. En cambio el first sí se puede ir variando su valor. Mejor dicho, vamos a mandar esto, first. El first, acá, va. Ahora, se va a ejecutar console.log vacío cuando este valor se cambie, este first se cambie. ¿Por qué no funciona en el anterior? Es como, porque obviamente el setFirst, como es una constante y nunca cambia su valor, pues siempre va a mantener igual.
Y como siempre va a mantener igual, esto solo se va a ejecutar una vez, por así decirlo. Pero en este caso el first, que va a mantener actualizándose cada vez que escribimos, va a pasar lo siguiente. Ahora quiero que vean. Mostramos la función. Ahora vea, mostrar, vacío, vacío, vacío. Vacío. First, depende. Cuando esto pasa, se actualiza el useEffect. Retorna el valor de vacío. Mostramos. Bueno. Bueno, vamos a hacer acá un ejemplo visual. Por ejemplo, vamos a crear acá un use state, pero no acá, sino acá. Ahora vamos a usar el use state, ¿no? El use state, bueno, también lo podemos llamar de esta manera en realidad, porque en realidad esto no se conecta con las funciones de acá. Entonces esto normal, lo borramos. Listo. Acá ejecuto, obviamente creo que no, ahí está bien. Bueno, acá vamos a colocar por ejemplo un 1, 0, por así decirlo, 0. Ahora ya sabemos que el first vale 0, entonces acá vamos a mostrar el valor de ese valor. First, ahí, quiere decir, recuerden, el estado inicial quiere decir que acá va a aparecer 0. Ahora quiero que esta función se actualice cada vez que el first cambie. Y acá quiero que su nuevo valor, digamos, sea 100. Acá vamos a hacer un botón rápido. Button type button on click vamos a recorrer una función de retorno que lo que va a decir es set first, me va a tomar el valor del first y le vamos a ir sumando de a uno. Recuerde que esto lo explicamos en el en use state. Ahora acá vamos a meter esto en un fragmento. Recuerde que pues si sabes React, sabe que los fragmentos son para encerrarlo todo en como en un retorno nada más, porque pues si tú solo recuerdes que solo se puede retornar una etiqueta, y pues como acá teníamos dos, obviamente el error iba a aparecer. Entonces cerramos eso en un fragment para que nos retorne ambas etiquetas. Probemos de así, a ver cómo nos va. Acá podemos ver un botón, bueno, vamos a ponerle texto en realidad. Button más así. Ahora, ¿qué pasa cuando primo esto? Quiero que vean lo siguiente, que es lo que no pasa ahorita, que quería que vieran. Por ejemplo, cada vez que ejecuto, si ven que se mantiene actualizando a 100 y a 100 y a 100, porque esto es algo prohibido.
de que por ejemplo ustedes acá metan una función que depende de esta variable y que en el mismo componente se cambie. Por ejemplo, no muestro, pues se va a ejecutar porque salí y volví a iniciar la función 100. Cuando esto solamente es lo más recomendable es que cierren esto así, que no dependa de ninguna variable que esté cambiando acá dentro del componente, porque así podemos nosotros ya poder sumarle de a uno en uno, porque ya no se va a ejecutar, o sea, no se va a cerrar cuando esto cambie, porque obviamente cuando cambia se cierra y vuelve a ejecutar el useEffect y por eso retorna ese valor de 100. O sea, si se suma el valor, solo que cuando cambia pues se cierra el useEffect y se vuelve a ejecutar. Esto se usa comúnmente es para cuando hacemos una petición fetch, bueno, una petición a nuestro backend vía API. Digamos acá tenemos el fetch, se ejecuta y solo se ejecuta una vez normal, y cuando se cierra, digamos, se puede retornar un valor 0 de los datos recuperados del fetch, así para evitar consumo de memoria innecesario. Entonces para eso sería el return. No les olviden que el return lo que hace es ejecutar la función cuando el useEffect se cierra. Esto siempre va a ejecutar un useEffect. Y el useEffect ya sabemos que se va a ejecutar en este caso siempre que la variable se cambie, pero pues como tenemos un return acá hay que tener mucho cuidado con eso y con qué tipo de cambios vamos a hacer. Si es un método fetch, por ejemplo, cuando se vuelve a ejecutar esto, por ejemplo, digamos que este first sea una nueva petición que un usuario quiera hacer, por ejemplo, cambia el método first, pues ahí sí podemos, digamos, hacer otra petición para volver a capturar esos datos y ya tenerlos guardados. Así podemos pues ya ir actualizando constantemente los datos que el usuario vaya teniendo a medida que va actualizando. Pero pues comúnmente eso no sería con el return, porque pues a la final pues solo se dejaría así ya. Pero digamos que quiere que se actualice cierta información en tal parte de una página que el usuario haya viajado, pues el retorno pues digamos capturar a la página que el usuario va a ir, va a actualizar los datos y cuando llegue a la página ya esté autocargada. Pero todo eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya pasando el curso. Entonces, como les digo, esto es lo más recomendable, es tenerlo vacío para peticiones o algo así cuando utilizamos el return, eso sí. Y pues eso sería todo. Si tienen alguna duda pues me dicen en la caja de comentarios, se las explico de manera textual.